sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Durante años, la relación entre Taehyun y Jungkook ha llamado la atención por su cercanía y la naturalidad con la que interactúan. Sus miradas prolongadas, sonrisas llenas de significado y gestos espontáneos, a veces sin una razón aparente, han hecho que muchos se pregunten si hay algo más que una simple amistad entre ellos. Aunque cada quien puede interpretar estas situaciones de manera diferente, es posible que algunas parezcan ir más allá de lo que sabemos. No intento convencerte de que mi perspectiva es la única verdad, pero te invito a verte este video sin prejuicios y compartir tu opinión en los comentarios, ya que si crees que estos momentos son lo suficientemente inusuales como para pensar que Taekook podría haber tenido algo más, o los ves como simples coincidencias, puesto que para mí estas situaciones refuerzan la idea de que Taehyun y Jungkook son una pareja real, y estos momentos los hacen ser aún más auténticos. Ahora, principalmente este momento durante Are You Sure, mientras Jimin mantenía una conversación con Jungkook para decidir si ese día también se meterían a nadar un rato, y Jungkook estaba asegurándose de que Taehyun esta vez iba a poder unirse a ellos. Taehyun no parecía querer apartar su mirada mientras Jungkook estaba próximo a quitarse su camisa, casi como si estuviera demasiado interesado en la persona que estaba delante de él. Y por más que también estaba intentando quitarse los accesorios que cargaba consigo, aún era demasiado difícil poder mirar hacia otro lado cuando Jungkook finalmente liberó su piel delante de él. Cuando Jungkook comenzó a doblar su camisa para guardarla en la maleta, probablemente notó que había una mirada que no se apartaba de él, y alzando la vista, se encontró con Taehyun, quien seguía observando cada uno de sus movimientos con demasiada fijación. Esta vez Taehyun no fue tan discreto como en otras ocasiones. Ellos mantuvieron el contacto visual hasta que Jungkook mencionó que, ahora que Taehyun podía unirse a ellos, deberían entrar a la piscina, y aunque Jungkook se distrajo un poco con la conversación, Taehyun pareció darse cuenta internamente de lo que había observado con más intensidad de la que podía permitirse, mientras estaban siendo grabados, y al reconocerse en esa situación, bajó la mirada hacia la gorra que sostenía en sus manos, claramente avergonzado por sus acciones, pues su reacción hizo que este momento fuera aún más llamativo y cuestionable. Porque, después de todo, ¿qué simple amigo te miraría como si no quisiera perderse ni uno solo de tus movimientos? Taehyun quería unirse a la conversación y decir que ahora sí podía meterse a nadar con ellos, ya que ya no se sentía enfermo. Sin embargo, no pudo evitar observar a Jungkook mientras se quitaba la camisa, como si esa acción fuera lo más normal entre amigos, puesto que si miras con atención, te darás cuenta de que esa escena tenía una intensidad que difícilmente podría explicarse con algo heterosexual. Cuando Taehyun se plantó delante de él durante Boy With Love en sus conciertos de London, y Jungkook, de la forma más heterosexual posible, llevó una mano a los labios de Taehyun y comenzó a acariciarlo de forma lenta y pausada. Taehyun lo miró fijamente con una intensidad que no se podía fingir. Realmente parecía que ambos se habían sumergido en su propio mundo, a pesar de las circunstancias en las que estaban. No había forma de que pudieran llegar hasta este punto y no creer que las cosas que hacen lo pueden hacer unos simples amigos o compañeros de trabajo. Puesto que, incluso cuando Jungkook volvió en sí mismo y terminó de acariciar parte de los labios de Taehyun, este no pudo quedarse ajeno a lo que había querido hacer desde que Jungkook tomó la oportunidad de acariciarlo. Así que también llevó una de sus manos a la cabeza de Jungkook y le devolvió el mismo afecto que había recibido segundos atrás. Y aunque Jungkook logró esperar su turno en la canción, Taehyun siguió actuando como si no pudiera apartar sus ojos de él una vez más, sonriendo pequeño y dejando que ese momento nos volviera a hacer cuestionar todo lo que ya sabíamos. También cuando Taehyun solía llevar 5 anillos, pero solo en 4 dedos y su dedo anular permanecía vacío, Jungkook en cambio solía usar uno de esos anillos en su propio dedo anular, por lo que no hacía falta decir con quién compartía el suyo Taehyun, ya que parecía reforzar la honestidad de Taehyun y cómo sus acciones cuestionables dejaban claro quién era su amante. Y para cuando llegó la era de Fake Love, hubo un momento en un live donde Jin decidió elogiar a Taehyun por su impresionante actuación en Singularity. Jin mencionó que había pensado que lo que Taehyun hacía con las manos en su performance era realmente asombroso, lo que de inmediato atrajo la aceptación de los demás miembros al estar de acuerdo con eso. Pero mientras los demás simplemente asentían y expresaban su admiración por el MV de Taehyun, la reacción de Jungkook fue simplemente diferente. Su expresión se tornó ligeramente tensa y su mano comenzó a moverse de manera nerviosa.
como si intentara distraerse o controlar algo que sentía en ese momento, y en cambio su sonrisa parecía esconder más de lo que mostraba, como si en su mente estuviera procesando algo que no se atrevía a decir en voz alta. Era realmente sorprendente ver cómo Jungkook no pudo evitar exponer algo con sus propios gestos, como si en el instante en que los chicos comenzaron a elogiar las habilidades de Taehyung con las manos, algo en su mente se activara sin previo aviso. Su reacción ni siquiera pareció ser realmente sutil. Había una pequeña sonrisa en su rostro que parecía escapar sin su permiso, como si por un segundo hubiera olvidado que estaban siendo grabados. Sus ojos, por otro lado, se perdieron por un instante más allá de la cámara, como si recordara algo que solo él entendía. Fue un gesto rápido, pero lo suficientemente evidente para notar que su mente ya no estaba completamente presente en la conversación, como si aquellos comentarios lo hubieran traído de vuelta recuerdos que intentaba no mostrar, pero que sin querer su cuerpo delataba. Definitivamente no había sido una reacción normal. Jungkook no solo sonrió, sino que sus ojos se movieron ligeramente, como si estuviera procesando algo, perdido por un segundo en sus propios pensamientos, como un gesto automático, el tipo de reacción que alguien tiene cuando un recuerdo se cuela en su mente sin evitarlo, o cuando un comentario aparentemente simple despierta algo más profundo. Y eso me hizo cuestionar si esto podía ser solo cuestión de amistad, porque las amistades cercanas pueden provocar sonrisas, admiración y complicidad, pero lo que Jungkook mostró en ese momento fue mucho más íntimo. Todos estos momentos entre Taekook nos demuestran que siempre tienen algo que comunicar, incluso si no pueden hacerlo con palabras. Sus acciones y las expresiones espontáneas que surgen revelan todo lo que sienten, incluso lo que no pueden decir abiertamente. Además, su forma de actuar, tanto en público como en privado, invita a cuestionar la naturaleza de su relación. Juegan con la idea de lo que significa ser amigos, creando un espacio en el que sus gestos cariñosos y su cercanía nos dejan ver un vínculo más profundo, pues Taekook nos muestra que lo que realmente importa no son las palabras, sino la autenticidad de su relación, y aunque puedan sentir la presión de definirse, sus acciones siempre hablarán por sí mismas.